No, mil disculpas, estudiante, sino que no sé qué pasa con mi cámara, no se ve. Bueno, continuamos así ya. No sé qué pasó con mi cámara. Ayúdenme, por favor, con qué clase nos quedamos la última vez. Por favor, ayúdenme. Alguien que me ayude, me levanta la manito, Israel, por favor. ¿Qué tal, profesor? Vamos. Bueno, quedamos, bueno, como título teníamos ¿por qué la música necesita la literatura? Pero quedamos abajo en las manifestaciones de literatura y música. Y al último nos dictó un poema de Blanca, era yo cuando entré a la ciega. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Muy amable. Tiene dos puntitos extras, ¿ya? Bueno, antes de comenzar, felicitaciones a los hinchas de Liga de Quito. Veo que Mari Pastilla está con la camiseta de Liga. Felicitaciones por su copa, ¿no? Felicitaciones a todos por ese gran logro que es que pongan el nombre de Ecuador en alto, ¿no? Y, y, y unas merecidas jalón de orejas por haber votado por Lazo, que nos dejó ya sin luz, ¿no? Chuta, pero bueno, así es la vida, ¿no? Chuta, ¿qué podemos hacer? A los que votaron por Lazo, un jalón de orejas porque se equivocaron. Estamos sin luz. Chuta, sí toca, ¿no? Pero bueno, esperemos que sigamos adelante y salgamos de esto. Pero si quieres una alegría que la liga haya quedado campeón, ¿no? Qué bien que haya representado al Ecuador y que siga sacando esas copas que tan merecido se lo tiene. Bueno, nos quedamos en el tema de, como nos decía nuestro compañero, sobre el tema musical y sobre el tema de la literatura en la música y sobre la literatura y cómo se ha venido manejando, ¿no? En ese trayecto y cómo se ha venido generando en nuestro conocimiento en el ámbito general, ¿no? Que es muy bueno, que la música ha ido teniendo otros ámbitos en todo aspecto, igualmente la literatura. Y como les mencionaba, la literatura, eh, nosotros desde un ámbito de, de arte, ¿no? De arte en general, siempre va mezclado, como les mencionaba, estas situaciones. ¿Por qué? Porque parte de es la mezcla y la fusión de estas dos ramas, ¿no? Para convertir tal vez una canción, una música y alguna situación, una obra, ¿sí? Literatura en general, ¿no? Eh, Ponemos como título lenguaje literario y música, 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 lenguaje literario y música. Ponemos las letras de las canciones populares, 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 coma, tanto tradicionales como contemporáneas, tanto tradicionales como, tanto tradicionales como contemporáneas, como contemporáneas, presentan muchos de los recursos, presentan muchos de los recursos, presentan muchos de los recursos, presentan muchos de los recursos
representan muchos de los recursos habituales del lenguaje, habituales del lenguaje, habituales del lenguaje, literario, coma, literario, coma, literario, coma, como los siguientes dos puntos, como los siguientes dos puntos, como los siguientes dos puntos. Como los siguientes dos puntos. La rima, la rima, la rima desempeña, la rima desempeña, la rima desempeña un papel fundamental un papel fundamental un papel fundamental punto seguido la letra de las canciones la letra de las canciones la letra de las canciones se suele ajustar a la música para crear ritmo, a la música para crear ritmo, a la música para crear ritmo. Punto aparte. El uso del recurso, el uso del recurso, el uso del recurso estilísticos, 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 abrimos paréntesis, símil, coma, metáfora, 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 coma, anáfora, coma, anáfora, coma, paralelismo, coma, paralelismo, coma, paralelismo, coma, paralelismo, cerramos paréntesis, es abundante porque potencia, es abundante porque potencia la expresividad de las canciones, potencia la expresividad de las canciones, la expresividad en las canciones.
Punto aparte. Ponemos de título Relaciones entre literatura y música. 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 La música ha creado a lo largo la música ha creado a lo largo de la historia obras obras que han tomado su inspiración, que han tomado su inspiración 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 de temas y motivos literarios, de temas y motivos literarios, de temas y motivos literarios. Punto seguido. La ópera es el género que más, la ópera es el género que más, la ópera es el género que más la ópera es el género que más se ha nutrido de la literatura, se ha nutrido de la literatura, coma, se ha nutrido de la literatura, coma, inspirándose en obras o personajes literarios, inspirándose en obras o personajes literarios, inspirándose en obras o personajes literarios. Punto seguido. Para ello, el autor del libreto, para ello, el autor del libreto, para ello, el autor del libreto, para ello, el autor del libreto. Tres razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más fe en Jesucristo. Para ello, el autor del libreto, entre paréntesis, del texto que se canta con acompañamiento, el texto que se canta con acompañamiento, el texto que se canta con acompañamiento, con acompañamiento de la orquesta. Cerramos paréntesis. Adapta el texto literario, adapta al texto literario
adapta al texto literario al formato operístico, al formato operístico, al formato operístico al formato operístico, toma, como vemos en este fragmento, del libreto de la ópera, perdón, como vemos en este fragmento del libreto de la ópera, del libreto de la ópera Don Juan, de Lorenzo da Ponte, de Lorenzo Laponte, de la ópera Don Juan de Lorenzo Laponte, basada en el mito literario, dos puntos, basada en el mito literario, dos puntos, Don Juan, el corazón llevó firme en mi pecho. Don Juan, el corazón llevó firme en mi pecho, dos puntos, no tengo miedo, no tengo miedo. Iré, puntos aparte, estatua del comedor, dos puntos, dame la mano en prenda, dame la mano en prenda. Dame la mano en prenda. Punto aparte, Don Juan le tiende la mano, ela aquí, ay de mí, ela aquí, ay de mí. Punto aparte. Por otro lado, la música. Por otro lado, la música es un tema recurrente. Por otro lado, la música es un tema recurrente. Por otro lado, la música es un tema recurrente. Por otro lado, la música es un tema recurrente en algunas obras literarias. Por otro lado, la música es un tema recurrente en algunas obras literarias contemporáneas, lo que refleja la importancia de estas manifestaciones artísticas, de estas manifestaciones artísticas, de estas manifestaciones artísticas,
En la vida cotidiana, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, de la sociedad actual, de la sociedad actual. De la sociedad actual. De la sociedad actual. Sí, les voy a hacer ver un videito, por favor, para que lo prestemos atención. Primordialmente un movimiento cultural. Se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los movimientos anteriores, la Ilustración y el Neoclasicismo, fueron corrientes enfocadas en el intelecto y el conocimiento, relacionadas estrechamente con la política y el aspecto social. En contraste, el Romanticismo le da la máxima importancia al individuo, la expresión personal y la interpretación de la realidad. El romanticismo busca la expresión de los sentimientos y la concepción de la naturaleza y la vida en sí. Recordemos que le llamamos romanticismo musical porque adquiere una serie de ideas y principios relacionados con la época del romanticismo. Es decir, así como la literatura, la pintura y la filosofía, la música también heredó las características de la ideología que rondaba en este periodo. Estos principios, por consiguiente, influirían en la música, dándole libertad de expresión a los autores para proponer sus ideas personales a través de la composición. Comenzaremos ya a conocer las características del romanticismo musical para que aprendas a detectar este tipo de composición. Debes saber que el romanticismo abre una brecha a la creación y a la expresión individual. Por ello, los autores de esta época tuvieron la oportunidad de experimentar por medio del rompimiento de ciertas normas de la música tradicional. Aquí les pondré un ejemplo rápido de cómo sonaría en contraste la música, por ejemplo, del barroco y la del romanticismo. Antes de esta época, la gran mayoría de las composiciones se realizaban por encargos musicales, es decir, que alguien de la nobleza o de un puesto de poder contrataba o patrocinaba a un músico para la creación de obras que cumplirían sus pedidos específicos. Es por primera vez que el músico tiene la oportunidad de crear composiciones por el simple placer de expresión. Los artistas románticos buscaban con ansias la originalidad,
intentando librarse de las costumbres musicales. Quizás el personaje central más reconocido de este movimiento sea Ludwig van Beethoven, austríaco nacido en 1770, también popular por su fuerte carácter y su sordera en los últimos años de su vida. Beethoven, entre otros músicos, comenzó a tener contacto directo con el mercado popular. Muchas de sus obras serían publicadas para estar a disposición del público y los hogares de la clase media, representando una nueva fuente de ingreso importante para los compositores y brindándoles así mayor independencia económica y artística. Algunas características del romanticismo fueron el crecimiento del virtuosismo, la implementación de pasajes muy técnicos con el objetivo de que un músico solista pueda lucir sus habilidades. Franz Liszt destacaba por esta cualidad al piano, creando composiciones para piano extremadamente difíciles en cuanto a técnica e interpretación, como por ejemplo la Rapsodia húngara número 2. También inclusión de nuevos instrumentos en la orquesta sinfónica como el piccolo, el corno inglés, el contrafagot y la tuba. Además, hubo un aumento en el tamaño de la orquesta con mayor número de músicos. Cúspide en la utilización del piano tanto en forma individual como en la orquesta sinfónica, gracias a su cualidad expresiva. Variedad en estilos musicales, incluyendo adaptaciones de danzas folclóricas y elementos nacionales. Fomento de la improvisación y apreciación de lo exótico. Formas populares del romanticismo musical. Ahora que ya conoces las principales características del romanticismo musical, vamos a descubrirte cuáles fueron las formas más utilizadas durante el romanticismo. Solo nombraremos las más conocidas. Tenemos por un lado los nocturnos, que es una pieza musical misteriosa, sensible, destinada a ser tocada por la noche, una de las formas más aclamadas de Chopin. Luego tenemos al preludio, que es una composición breve que sirve como introducción a una obra principal y más extensa. No posee una estructura determinada. Luego tenemos al estudio, que es una pieza compuesta para un músico solista, que suele resultar bastante difícil de ejecutar. Luego tenemos a la sinfonía, que es una composición para orquesta sinfónica que convencionalmente posee 4 movimientos. Algunos músicos se tomaban más libertades, como Beethoven, quien ha compuesto sinfonías con 5 movimientos. Luego tenemos al vals, que es destinada al baile con ritmo lento. Para concluir con esta lección del romanticismo musical, vamos a ofrecerte una completa lista con los compositores más destacados de esta corriente en la música. Son los siguientes: Ludwig van Beethoven, Héctor Berlioz, Brahms, Anton Bruckner, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Félix Mendelssohn, Niccolò Paganini, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, entre otros. Si bien la música tiene muchos objetivos, es muy interesante la oportunidad que le brindó el romanticismo a los músicos de la época, abriendo brecha a la expresión individual. Al final de todo, el arte tiene como objetivo máximo la exposición de las ideas y los sentimientos personales. Antes de cerrar con el video, quisiera mandar un saludo al suscriptor Helado de Vainilla. Si querés un saludo, déjamelo saber en los comentarios y no olvides darle a like, suscribirte. Listo, correcto. Entonces, miren, los artistas de renombre que generaron este arte de la literatura y la música. El día de hoy lo vemos, ¿no? Porque eso así se maneja el arte y la música en general, ¿no? Entonces, miren cómo se va generando todo este tipo de transcursos musicales y todo este tipo de situaciones que el día de hoy conocemos como música, como arte. Vimos Beethoven, vimos algunos artistas de renombre, ¿no? Que hicieron música, pero también les llevaron esa música a la literatura mediante canciones, ¿no? Como por ejemplo las que yo les mencioné hace un momento, que era de Don Juan, ¿no? De Don Juan, que hablaba sobre el amor y demás situaciones que, que lo compusieron al modo artístico musical, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones de la literatura y la música, ¿sí? Para irnos ya a otro tema,
Dentro del mismo va a siempre tener una fusión en general, siempre va a haber una fusión, porque la música sin letras no existiera la música, ¿verdad? Porque la música siempre va compaginado con esas letras maravillosas, con esas mezclas de poesía, de lírica, de romanticismo, ¿sí? De atracción para las personas que le escuchan, para captar, ¿no? Esas rimas, ¿sí? Esas coplas acompañadas de una guitarra, de un tambor, suena mucho mejor, ¿sí? Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos el día martes conmigo. Que les vaya muy bien, un lindo fin de semana, de lo que queda el sábado y el domingo. Disfruten en familia. Felicitaciones nuevamente a los liguistas, que sigan levantando muchas copas más. Una linda noche, Dios les bendiga. Un gusto. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Hasta luego, Israel, Franklin, Mari, que les vaya muy bien, Luis, Marlon, que les vaya muy bien. Hasta luego.